Hoy vamos a repasar lo que llevamos de las pedagogías no directivas o pedagogías libres y también a empezar con el tema de la educación inclusiva. Teníamos 2 tareas pendientes, que es ver 2 videos. Uno, la educación prohibida, y el otro, la escuela de la señorita Olga. Los 2 tienen que ver con el tema de las pedagogías libres, pues me gustaría que los comentáramos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? El video primero, el de la señorita Olga, el de la escuela de la señorita Olga. Bueno, yo maestro, Angélica. Sí. Adelante. Pues a mí me pareció interesante, primero por cómo empieza, porque empiezan como quizá a preguntar a los niños cómo perciben ellos la escuela, ¿no? Entonces ellos comienzan a decir que es como muy rígida, que es como muy, no sé. Y ya después comienza, bueno, por lo que yo entendí era la hermana de la señorita Olga y exalumnos de su escuela. Y la verdad es que sí llega a ser hasta inspirador el hecho de ver que pudo sacar adelante una escuela de esa forma, ¿no? O sea, quizás sí dándole libertad al niño. Aparte, bueno, también me llamó la atención una parte que decía que, por ejemplo, ella llegó a una escuela donde los maestros ya tenían como una forma de trabajar, donde los maestros ya tenían como su estructura, por así decirlo, ¿no? Entonces también llegar y lograr cambiar todo ese aspecto, pues sí me pareció como un poco inspirador. Bueno, mucho. Sí. ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo, Daniela Lira. Sí, Dani. A mí también me gustó mucho porque, como dice Kika, son las experiencias que cuentan sus exalumnos y todo eso. Y mencionaban así como varias cositas que me llamaron la atención, como por ejemplo una, es que ellos sabían cuando era el recreo porque les ponían música en el patio. Entonces eso significaba que ellos tenían que salir a tomar su descanso, o que en la escuela hacían varios viajes, o sea, salían mucho y así los demás, las personas externas, siempre estaban comentando de que eso era una pérdida de tiempo, que porque ellos deberían de estar en sus aulas aprendiendo matemáticas, aprendiendo lenguas, y que los alumnos cuentan que realmente en los viajes aprendían matemáticas, aprendían lengua, aprendían todo lo que tenían que aprender en un salón de clases, pero de una manera más libre, más en contacto con la naturaleza, ya que era una escuela como una escuela cultural, ¿no? Más de artes y todo eso. Muy bien, Daniela. ¿Alguien más que haya visto la película? Lo que han dicho Angélica y Daniela es muy importante. Yo. Sí, Ingrid. Sí. Bueno, igual a mí me gustó mucho porque, bueno, aparte de lo que ya mencionaron mis compañeras, en esta escuela buscaban buscaban desarrollar las capacidades del niño y también buscaban que éste pudiera imaginar, se pudiera expresar, pudiera tener pensamientos más críticos, supiera trabajar en equipo y más que nada, creo que los métodos y las técnicas que implementaban pues eran diferentes, entonces hacían que los niños tuvieran como que esas ganas de aprender y que tal vez tuvieran como que otra perspectiva de lo que era ir a la escuela, porque pues ya no solamente estaban así como que sentaditos en su lugar y bien portados, sino que como que les enseñaban de otra manera y pues a ellos les llamaba más la atención. Cierto. Gracias, Ingrid. Sí.
Sí, tiene muchas cosas increíbles. Muchas cosas increíbles este video. Y uno no se me lo imaginaría. ¿Qué otra cosa increíble podríamos ver así novedosa que nos haya impresionado? Yo, bueno, Sí. me di cuenta de que ahí no había formalismos, por así decirlo, o sea, no había ningún timbre o campana, ¿no? Para indicarles el tiempo de las clases y que también había una flexibilidad para enseñar las asignaturas. Sí, claro. Me sorprendió. Sí, claro. Tiene muchas cosas. Qué bueno que ustedes mismos se hayan dado cuenta de todo ese mundo diferente, porque es un mundo diferente. ¿Están de acuerdo que es un mundo diferente? Escolar, una escolaridad diferente. ¿Quién sabía de esas cosas desde antes? Como que no, ¿verdad? Medio enterados estábamos. Pero así bien, quién sabe. Yo la relaciono un poco con Summerhill. ¿En dónde Igual se llevó a cabo? Otro video, está muy relacionado. Donde es el video de la señora Olga es Argentina, ¿no? Ambos videos hablan de escuelas argentinas. Sí. Y no se aleja mucho del ejemplo que habíamos visto de John Dewey. De que hacían los experimentos a los jóvenes de high school, carpintería, derecho, y sobre eso iban aprendiendo matemáticas, biología, civismo. Decimos, y cualquiera diría, están jugando, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, Sí. es que también siento que tenía que ver mucho con la época que se estaba viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre estaban como que acostumbrados a una educación tradicionalista. Entonces que ella hubiera implementado nuevos métodos y estrategias, pues lo hacía ver algo como más novedoso. Sí. Y fíjense que lo increíble es que la educación rígida, dirigida, estandarizada, en donde tenían que se controlaban las cosas a pie puntillas. Esa educación, lo increíble es que esa educación se haya impuesto de manera tan arrasante en varios lugares, en casi todo el mundo occidental principalmente. Lo increíble es al revés, de que se haya instalado algo que llamaríamos el Estado centrado en el control, en la eficacia utilitaria de promover la economía, pero el lado humano pues se deja de un lado, así que se tiende a descuidar. Hay muchas experiencias de escolaridad parecidas desde antes, y yo creo que estos ejemplos de la escuela de señora Olga Summerhill, el ejemplo de Diu y muchos otros que podríamos enterarnos, esos son más bien las excepciones. O sea, son algo así como los islotes a los cuales el Estado capitalista no pudo llegar. Islotes. No sé si lugares de resistencia, pero sin duda alguna tuvieron el espacio, la oportunidad de hacer otras cosas diferentes, y no porque se hayan opuesto a la educación estandarizada.
Voy a presentar. Ahí los ven. Sí. Muy bien. No sé por qué no salió la portada. En fin, a veces los PDFs no necesariamente traen la portada allí. Europa y la gente sin historia tampoco viene la portada. Viene nada más de El fin del imperio cognitivo. Hay otro que ya no tuve tiempo de subir, pero lo voy a subir cuanto antes. Se llama, y ya se los había comentado, Europa y... aquí está. Sí lo subí, Europa y la gente sin historia. ¿Dónde está? Nada más. Pues sí, son los principales. Se me está pasando uno aquí. Había subido uno del que iba a hablar precisamente ahorita. Y ese, aquí está. Miren, lo voy a abrir. Se me hizo importante pasárselos. Se llama Principios de la Administración Científica y Administración Industrial y General. Primero, la educación estuvo influida de la forma de organizar los ejércitos. Eso en la época de Napoleón, hacia poco después de la Primera Guerra Mundial. El modelo de la educación era una administración parecida a militar, en donde se tenían todos que obedecer las órdenes y hacerlas de determinada manera, pero bajo autoridades militares, donde no se tenía que obedecer la orden y no había posibilidad de réplica ni participar, nada más escuchar y obedecer. Fue un régimen militar. Después de la Primera Guerra Mundial, y les estoy hablando de los años 1923-25, empezó a despuntar, y después hubo una crisis en el 29, la economía post-fordista, taylorista. Ahorita no me voy a detener mucho en eso, pero se trata de que muevan los obreros los brazos, el cuerpo, y no utilicen la mente, sino estén en la postura en que se quiere. Y este librito es muy importante porque sentó las bases para estudiar la mejor manera posible en que se puede lograr un mejor control del cuerpo. Y por supuesto, en educación se planteaba de la mente. Entonces se suponía que los estudiantes debían escuchar. No era interactiva la educación. Ese es el problemita. Entonces van a ver, como si lo repasan, van a ver unas cosas bien interesantes, como Taylor se dedicó a ver un trabajador que cargaba lingotes de hierro y los cargaba de un lugar a otro, y estudiaba con su cuaderno la mejor forma en que los tomara, cuántos pasos debía dar de un lugar a otro, cuántas veces debía descansar, cuántos respiros debía de dar, estudiado científicamente, y decía, la mejor forma de trabajar es dar tantos pasos, respirar, detenerse a descansar tanto, respirar tantas veces, control, y que le debían hacer los trabajadores exactamente de esa forma. Si ustedes se dan cuenta, en educación es eso mismo trasladado, pero a órdenes de instrucción. Haz el paso 1, el 2, el 3, obedece esta regla, obedece esta otra, organiza las cosas así. Y era orden. Y no había oportunidades, era lo que sus supuestos expertos decían, y ya. El papel de los expertos cambió mucho. Los expertos son cuestionados desde hace unos 30, 40 años con la posmodernidad. La crisis de la sociedad de los expertos viene cuando les reclaman: ¿de qué ha servido que ustedes sean expertos? Si de todas formas tenemos ya 2 guerras mundiales, una gran crisis ecológica y mucha pobreza. Para esos expertos, pues ¿para qué queremos expertos?
y entonces se empezó a declinar, a rechazar la ciencia y pues a tirar el niño con la bañera, porque hay cosas que rescatar de la ciencia. La crisis de los expertos todavía llega hasta nuestros días y es un tema que nos desviaría un poco, pero es bien interesante considerarlo porque tiene que ver con la crisis de los maestros que saben. Permítame tantito. Tantitito. Porque quiero seguir hablando de esto de los expertos. Sí. Se supone que en una sociedad en que los expertos son los que mandan y exigen obediencia, no nada más a nivel de los empresarios, sino también a nivel de los maestros, a nivel de los políticos, los sacerdotes, de los directivos de la burocracia. Todos ellos se supone que son expertos en lo que hacen y los subordinados o los que trabajan para ellos o los que participan de lo que ellos quieren exigir para mejorar hipotéticamente esta sociedad, no es forzosamente que esos conocimientos los hayan adquirido y en definitiva se tengan que transmitir así como si fuera un intercambio mercantil muy fácil. De hecho, en el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen muchas mediaciones y es un producto que se produce al mismo tiempo que se consume. O sea, no se parece para nada a una mercancía. El equívoco viene de que se exige una autoridad, se exige obediencia y en un momento dado la diversificación de esta sociedad, la complejización de la sociedad y también muy importante, el deterioro de los símbolos, la descreencia en Dios, en los regímenes políticos, en las mismas teorías científicas, trajo unas enormes críticas a los expertos. Y entonces la sociedad se tendió a volver muy interactiva. Emmanuel Wallerstein plantea que después de 150 años de la Revolución Francesa, que nos enseñó que las sociedades pueden cambiar a sus dirigentes, en ese caso fueron los reyes, ya después en los regímenes democráticos son los presidentes. Desde esos 150 años plantea Emmanuel Wallerstein que hubo una victoria de las masas de esa Revolución Francesa. Esa victoria llega en forma en 1968 en varios países del mundo, incluyendo México. Fue una victoria de liberalismo, plantea Wallerstein, porque después de muchos intentos de una educación militar, después de una educación rígida, mecanizada, estandarizada, ford-taylorista, porque de la metáfora de las máquinas, del que producía coches, Henry Ford, y taylorista, directamente por Henry Taylor, que quería controlar al cargador de lingotes de hierro de manera muy rígida, muy estricta, muy organizada, pero en cuanto a organización de operaciones, porque la mente y el corazón para nada les vale. Contra todo eso, en 1968 hubo una rebelión, sobre todo estudiantil, en varios países del mundo, en la que la demanda intrínseca no se entendió muy bien desde un principio, pero los jóvenes querían un futuro mejor, no veían ya que esta sociedad les estuviera aportando. Exigieron, parecían demandas tontas, pero por ejemplo en París, Francia, en mayo del 68, exigían que se liberaran a los estudiantes que habían encarcelado. Poco después, en agosto, aquí en México, julio, en estos meses se exigía también que liberaran a los presos, estudiantes. Las demandas, si bien no dejaban ver claramente qué eran lo que querían estos estudiantes,
En los diagnósticos posteriores han llegado a la conclusión de que querían un mundo diferente. Se dice tocar el cielo por asalto o asaltar el cielo, pero no era tan así, era más una sociedad del rechazo a lo que prometían cuando los estudiantes tuvieran sus títulos. No les prometía gran cosa. Hay una película de Leonardo DiCaprio donde de los años 60, él es oficinista, se casa y acaba harto de su vida. No recuerdo el título ahorita. Se me hace muy interesante ver diferentes tipos de mirada a estos hechos, porque sí había un rechazo al mundo tal cual era por parte de los jóvenes. Esto tuvo repercusiones muy importantes en la política, en la economía, en la educación en particular, que es lo que nos interesa. Tuvo una repercusión de relajamiento de las estructuras de control, de autoridad. Hubo mayor apertura a las interacciones. Por supuesto, hay autores como Jacques Rancière, francés, que se va hasta la cocina y plantea la igualdad básica entre maestros y estudiantes en una lógica de que pues todos somos ignorantes y tenemos que esforzarnos por vencer, por aproximarnos a esos conocimientos y prácticas que nos pueden dar una brújula, una orientación. Pero él se fue hasta la cocina en ese sentido. Ese libro lo he visto que ha salido algunas veces en las librerías y se acaba rápido. No alcancé a comprar apenas. Bueno, también está en PDF, también se los puedo compartir. El caso entonces es de que si vemos el 68 como un gran triunfo de los jóvenes hace ya más de 5 décadas, entonces podemos ver más claramente que esta supuesta organización científica del cuerpo y la mente en la educación pues no entró ni tanto, tuvo sus estallidos, se hartaron. O sea, no fue, los costos tuvieron costos. No fue de que se hayan implementado como si nada y ya. Nuestras generaciones de nuestros abuelos, nuestros padres explotaron contra eso. Si somos clase media tendremos más referencias con respecto a eso. Porque en general pues los obreros pues no, esto se toma más a las clases medias, donde sentían que un título ya no necesariamente les iba a dar una buena vida, una mejor vida. De alguna forma estos jóvenes lo presentían. Donde quiera que estén, que vean, las revoluciones las hacen los jóvenes, por cierto. Bueno, y entonces tenemos todos estos planteamientos que aparentemente en lo ideal, es decir, en la idea, aparentemente se oponen a la educación directiva, pero no es tan así. En la realidad han habido muchos tipos de resistencias y experimentos alternativos diferentes, muchas formas en que ha adoptado el pretender imponer la educación dirigida y la forma de reaccionar de los alumnos. Ha modelado los currículums en todo el mundo de diferentes maneras. No es un engaño pensar que se impuso igual en todos los países. Lo que sí tuvo fue un predominio, pero no eran muy visibilizadas esas metamorfosis que al implementar ya en concreto los procesos interactivos entre docentes y alumnos tuvo muchas modalidades diferentes. El control se entendía de muchas formas diferentes. Entonces, en lo que en realidad tenemos es una tendencia predominante histórica a imponer el control maquinístico de mente-cuerpo a los estudiantes, pero en las más diversas formas, las diferentes reacciones imponían matices, modelaban los currículos, modelaban los estilos docentes. No es tampoco de que se les ocurra, y no nada más, esto es válido no nada más para las pedagogías directivas, sino para muchas pedagogías en general. Determinada pedagogía al implementarse
sufre transformaciones, adaptaciones, metamorfosis, resistencias. Algunas sobreviven, algunas mueren, y hay una tendencia muy fuertísima, si hay que decirlo, a que lo que se llama pedagogías alternativas son cosas curiosas, pero es que existen planes deliberados para hacerlo, ¿no creemos? Existen planes deliberados para la diversidad de currículums y pedagogías, de alguna forma, que no se escuchen, que no se vean. Lo que debe haber es lo que ponen los grandes organismos o los grandes poderes como directivas. Eso es muy importante de considerar, para que no nos vayamos con la finta y pensemos que necesariamente lo que plantea la ideología hegemónica es la tendencia que se debe de seguir. Y aún si se sigue, se imponen muchas modalidades ya en la práctica, muchos matices, si es que existe algún modelo. Y entonces tenemos el modelo de competencias, el nuevo modelo, vaya, un montón ahí. Y las pedagogías alternativas, curiosamente, por ahí. Las comunidades de indagación, la investigación, acción, estas, Summerhill, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver que sí se ha diversificado. En la realidad es diversificable. El aula es espacio del docente, y es muy importante saber cómo piensa, siente, concibe su mundo ese docente, sobre todo cómo explícitamente adopta de manera consciente determinadas pedagogías para estar investigando hasta qué punto tiene bien definido esos modelos, hasta qué punto lucha por ellos y hasta qué punto los alumnos efectivamente existe una difusión, semillitas de esas ideas. Aparentemente cada maestro es neutral y enseña pues lo que tiene que enseñar sin comprometerse a ningún modelo, pero como vimos la clase pasada, eso es pues inocente, ¿no? Peca de inocente, porque lo verdaderamente valioso es cuando existe un compromiso con un modo de pensar de alguna escuela, y a partir de ahí hacer los esfuerzos. Deberíamos dedicarnos a andar monitoreando cómo resultan esas realidades, especialmente en los casos de los maestros que se esfuerzan por luchar, por defender determinadas concepciones de educación. Yo en lo particular, por supuesto que tengo la mía, y es por eso que también ahí en OneDrive está disponible. Ya después quizá platicaremos más detenidamente de esta posición que yo he poco a poco adoptado y también en parte criticado, pero sobre todo pues de manera constructiva estoy comprometido también con esa perspectiva. En el libro está disponible en OneDrive, les voy a pasar la liga. En ese libro le llamo Educación Neoclasicista para una nueva escuela. ¿Qué es neoclasicista? Se inscribe dentro de las libres o las alternativas. Diría que de las alternativas sí, de las libres tengo más mis reservas. Diría que es libre con exigencia de ser disciplinada. O sea, creo que la propuesta que yo defiendo tiene una paradoja. Cuando hay compromiso y se lucha, se tiende a ser más libre, en comparación a que cuando no hay compromiso y pues no se lucha. Entonces, ahorita pues no es el tema, me podría explayar en eso, yo creo que la reservamos para después, pero resumiéndolo, yo pienso que
es posible una nueva disciplina con compromiso. Yo creo que es posible. El único problema allí es que hay que saber qué idea central se defiende. ¿Qué idea central se defiende? Y hay dos palabras que a mí me inspiran mucho. Una es la palabra infinito y eternidad. Mejor dicho, son dos palabras que van juntas. 3, verdad, infinito y eternidad. A mí me inspiran mucho esas palabras. Y la otra, criticar todos los paquetitos que se nos pueda vender como productos completos. O sea, nos ofrecen pedagogías, nos ofrecen alternativas como si fueran productos completos y no en realidad construcciones históricas que hay que conocer bien, desmontarlas para poder entenderlas bien y valorar qué tanto nos convienen esas en comparación unas con otras. En fin, así resumiría a grosso modo mi propuesta neoclasicista, porque retoma la multiplicidad de Platón. No hay unos, no hay productos unitarios. Y perdón de ir tan rápido con este lenguaje, pero sí lo podemos hacer más sencillos. Quienes nos vendan un discurso, una corriente, un autor, un modo de hacer las cosas, hay que sospechar y empezar a desmontar eso y criticarlo. De eso viene la tesis de la neoclasicismo platónico. La otra, de la eternidad, la verdad y el infinito, no somos seres mortales, sino mientras en esta vida podemos tocar el cielo. No somos mortales de que cuando nos vayamos ya hasta ahí quedamos y los demás siguen sus obras. Yo creo que en esta vida sí podemos saber qué es la eternidad y el infinito. No porque pues vayamos a reencarnar, seamos vampiros, ¿no? De alguna forma, sino porque de manera muy elemental, todos tarde o temprano tenemos alguna epifanía acerca de estas cosas. O si no todos, tenemos esa capacidad. Me da gusto que hayan sabido ver Ingrid, Daniela y Betsabe, las pedagogías libres. Me da gusto que se hayan dado el permiso. Como jóvenes, yo les veo a ustedes la mente más despejada, más abierta, más accesible. Ya se los había dicho. En comparación a las docentes en servicio que ya tienen 5 o 10 años. También les recomiendo que vean mi entrevista, el video que se llama ¿Cómo se hace una entrevista cualitativa por teléfono? Pero son 2. Acabo de hacer recientemente otra, por cierto, que trata sobre se me pasa, sobre la pregunta. Ahí también hago una entrevista y fue muy grato que se dieran cuenta que basta con echar un vistazo a las realidades de las, en este caso era de los niños con barreras y la necesidad de incluirlos en las clases. Voy a dejar de presentar. Entonces ver este video es muy interesante. Ya dejo de presentar ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Este video es muy interesante porque permitió ver que podemos ver como seres humanos la realidad que está ahí afuera, inmediatamente detrás de la puerta de nuestras casas. Permitió ver que hablando por teléfono y hablando de toda la experiencia que tienen otros maestros, podemos hablar al tú por tú con ese lenguaje y acceder a conocimientos siempre y cuando hagamos los debidos esfuerzos, no sistemáticos, no metodológicos,
esfuerzos sinceros, esfuerzos intensos. No hace daño a los sistemáticos siempre y cuando predomine la necesidad de lo que se aprende en lugar del sistema mediante el cual se aprenden. Podrían decir, las dos cosas van juntas, pero es que a veces le damos más importancia al sistema mediante el cual se aprende en lugar de seguir respetando y queriendo mucho eso que queremos aprender. Es algo muy profundo, querer más eso que queremos aprender que el medio con que lo queremos aprender. Muchos maestros dirían que las dos van juntas. Pues no, yo ahí pinto mi raya. Yo soy aparte de eso. Entonces, estas participaciones de ellas tres nos dan oportunidad de ver eso. Bueno, para los, ya les recuerdo que suban el pequeño resumen debajo de pedagogías libres, suban el resumen de la señora Olga. El otro video, la educación prohibida, ¿qué podemos decir? ¿Se acuerdan? El video de la educación prohibida es en España, de un chavo que regañan porque no quiere obedecer a los maestros. Eso pasa al principio, ¿no? Sí, de hecho están en contra de que se les enseñen cosas inexistentes. Sí. ¿Qué les impactó? ¿Qué es lo que más les gustó o impresionó o les gustó de este video de la educación prohibida? Yo, profe. Sí, Fernanda. O sea, pues a mí me gustó más, la verdad me gustó más este video porque hablaba mucho de cómo este muchacho, pues que no se adaptaba, ¿no? A las costumbres de la escuela tradicionalista, ¿no? Porque es criticada la escuela tradicionalista. También decía que en un momento, pues que no se educaba para formar nuevos lazos, sino se educaba nada más para que personalmente cada individuo desarrollara su propio esencia. Entonces, en una parte del video salía cómo se criticaba esa parte de la educación, bueno, de la educación tradicionalista, ¿no? Porque decía que como muchas veces los individuos ni siquiera forman buenos lazos, sino están en competencia, ¿no? Ellos ponían eso, que estaban en competencia con otros. Entonces decía que para el mundo laboral era bueno que fueran competentes porque allá afuera a las empresas les convenía más. Entonces, yo creo que esta de la educación prohibida, profe, es muy buena, ¿no? De hecho, no la alcancé a terminar porque son varios, o sea, tiene varias, pues varias cosas, pero en una parte, bueno, la primera parte que sí alcancé a ver decía eso, ¿no? Cómo este muchacho, pues le cuesta mucho trabajo, ¿no? Adaptarse a la escuela y que él mismo no es porque lo haga a propósito, sino que así él es, o sea, a él le cuesta muchísimo trabajo. Y me acordé mucho de las pedagogías libres, ¿no? Y también ahorita con lo de las pedagogías de la inclusión, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver desde el aspecto de cómo incluir a este muchacho, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿cómo podríamos incluir a este muchacho en una educación, ¿no? Entonces, luego, pues me acordé, ¿no? Me acordé, por ejemplo, pues que en estas de la inclusión estaba María Montessori y estaba de Crowley, ¿no? Algo así. Y pues me acordé de ellos, ¿no? Dije, imagínense si antes de que juzgaran al muchacho porque no se adaptaba a las reglas de la escuela, en vez hubieran analizado por qué, ¿no? Y encontré una forma de educación. Entonces yo creo que ese es un buen video. Pues yo creo que está bueno el título, ¿no? Educación prohibida, ¿no? Prohibida para el mismo muchacho, ¿no? Sí. Claro. Ahí se me estaba pasando una idea de lo último que dijiste.
A ver, deja retomo el hilo. Ay, bueno, al rato saldrá, pero sí era algo muy importante. Se era de esto, de la inclusión, sí, 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 ya, sí, siempre sí lo agarré. A ver, hay, permítanme tantito. Hay dos formas alternativas en que se puede considerar la inclusión. Una es tener un esquema, una idea e imponérsela a la situación. La otra es respetar la situación lo más posible, incluyendo a quienes se van a incluir, que se supone son sujetos. Si verdaderamente los consideramos como sujetos activos y respetamos mucho toda su formación subjetiva, toda su historia anterior, y también respetamos mucho la situación, será una cosa muy distinta de cómo trabajaremos en la inclusión en comparación a cómo se trabajaría a partir de un esquema o una idea. Por supuesto que la idea tiene su potencia, pero como idea, si la dejamos como tal, puede ahogar a la situación. Si nosotros nos empecinamos, nos obcecamos y somos necios en determinado esquema, determinada idea para favorecer la inclusión, corremos el riesgo de que no se nos escuche, no se nos respete, porque nosotros ni estamos respetando la situación, ni estamos respetando a los que se van a incluir como sujetos. El consejo que yo doy aquí es que se le tenga muchísimo, hartísimo, mucho respeto a la situación y los que están en ella involucrados. Solamente así podremos estar disponiéndonos a ser más sensibles, a entender sus contextos, sus problemas. Si lo primero es adquirir esa sensibilidad, ya habremos avanzado un gran paso. La educación inclusiva terminó siendo originada por movimientos por movimientos en la lógica de la diversidad, movimientos feministas, movimientos ecologistas, movimientos por la paz, por étnicos, etcétera, de jóvenes, estudiantiles, siendo originada en esos nuevos movimientos de la diversidad. En los currículos oficiales de las escuelas se incorporaron esos temas, pero de manera domesticada, quitándoles el filón de capacidad política. Incita quiere decir estando dentro del planteamiento de la inclusión. En este caso se le quita el filón político, porque se trata de entonces que los alumnos tengan su voz, empoderar en la capacidad de estar aprendiendo de manera flexible y creativa, y no exclusivamente obediente. Entonces, después de haberle dado la vuelta, existen muchos discursos domesticados de la inclusión que terminan por plantear ideas o esquemas, y esos esquemas y esas ideas a su vez hacen olvidar que lo más importante es ser sensible a quienes requieren ser incluidos y sus situaciones. Hace olvidar, y entonces pues en realidad no se crean sujetos, se crean personas obedientes, adaptadas, pero activas y críticas no se crean. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en las pedagogías de la inclusión también están estas ideas fetichizadas de que lo más importante es el procedimiento, la forma de hacerlo. Pero lo principal es de que la principal forma de hacer le debe dar paso a que se empodere y se expresen. Esos le llamamos, en otras palabras, me gusta llamarle invisibilizados, que sean visibles. Los indígenas que estudian educación básica en el DF, incluso en el Estado de México, no son visibles. Hace poco
fui por las tortillas, como se dice coloquialmente. Fui por las tortillas y estaba platicando un joven con el que estaba despachando. Creo que era su mamá. Y sí alcancé a escuchar un dialecto, pero escuché y se cayó, así, muy intimidado. No, al contrario, qué gustazo que haya gente que nos podemos encontrar que sepa dialectos. Los dialectos son como florecitas raras en medio de este lenguaje hegemónicamente español. Deberíamos apreciar más eso, ¿no? Pero es que se les ha sometido y la misma actitud indica que tiene que callarse porque es despreciable que hable dialecto. Pues, qué cosas tan locas, ¿no? Vaya. En esto ya pasamos sin querer queriendo a lo de la inclusión. Para eso, pues tenemos el texto de Carbonell. No sé, aparte de Daniela, Fernando, Betsabe, Hernández García y esta Ingrid, los demás, ¿qué pensarían, qué opinarían acerca del texto de Carbonell, acerca de la inclusión? ¿Qué les llamó la atención? A mi maestro, otra vez, Angélica. Sí, Angélica. Bueno, pues a mí me llamó primero que nada la atención que dice que hay como distintas fases, ¿no? En que estas personas, o sea, pueden ser, llevan como un proceso, por así decirlo, ¿no? Donde primero pues son las personas que totalmente están invisibilizadas, que inclusive se puede comprender como una ofensa que están integrados a la sociedad, ¿no? Y así va avanzando hasta llegar al tema que abordaba el autor, que es cuando ya se piensa en ellos y se piensa no solo como esas personas diferentes, sino que se trata ya de incluirlas, ¿no? Que tratarlas como un igual. Entonces, yo estaba pensando, la otra vez, de otra materia estaba viendo igual yo un video y era una clase que se daba en España y esta maestra decía como, pues yo llevo, que serán 15 años dando clases y jamás en la vida me ha tocado tener o un estudiante transvesti o un estudiante transgénero. Entonces, pues yo creo que en esa parte, bueno, ella también se refería a esto, ¿no? A que aún no existe como tal una verdadera inclusión. Claro. Se pone, es una moda, ¿no? De alguna forma, una moda que en última instancia tiende a evidenciarse su carácter doméstico. O sea, quieren todo menos individuos participativos, críticos o capaces de cambiar a sus dirigentes políticos. Pero sin embargo, y sí se mete duro Carbonell a los críticos en todos los capítulos. Es algo agradable, pero más agradable es, insisto, que Carbonell respeta mucho las situaciones y se dan cuenta. Especialmente, y les voy a decir, en las secciones donde menciona casos. Eso es maravilloso. Eso, mis respetos, excede las expectativas porque es de los nuestros, por decirlo así. A ver, quiero agregar algunas palabras. En los planteamientos, especialmente en el planteamiento de mi nuevo libro, está esta triada de la verdad, el infinito y la eternidad. Yo creo que podemos ver esta triada, la podemos ver presente
en que siempre podemos distinguir dos tipos de seres que vienen a este mundo. Los seres que dicen, este mundo es mío, yo valgo. Y eso se lo dicen a quienes pues también quieren pensar y ser así, pero sin embargo los que dicen, este mundo es mío y yo valgo, le dicen a los demás, este es la otra parte del mundo, la otra mitad, y que a quienes les han dicho, ustedes aquí no, este mundo no es suyo, no se lo pueden apropiar, si acaso es prestado, rentado, pero suyo no es, este es mío, y ustedes no tienen valor. Y es curioso que cuando hablamos de la realeza es de las personas que valen, de lo real. Es curioso. ¿Y acaso no existe lo real en esos invisibilizados? Por supuesto que existe lo real. Lo real es aquello que hace fricción y tenemos necesidad de adentrarnos, tratar, enfrentarnos, resistir, recrear muchas cosas, de involucrarnos con lo real. No se puede expulsar lo real de nuestras vidas, sea quien sea el ser humano de que se trate, así sea la realeza o los de las clases bajas. Bueno, entonces lo pongo más simple. Hay una especie de verdad, infinito y eternidad. En esta división y lucha perenne entre los que se dicen reales y los que supuestamente les son expropiado lo real. Y entonces lo único que tendríamos es de que detrás de esta lucha entre los que valen y los que no valen, se va reciclando de diferentes formas a través de la historia. Tenemos una misma historia eterna, infinita y verdadera, en esa lucha entre los que dicen que valen y los demás no valen, puesta en diferentes lenguajes, en diferentes regímenes políticos, en diferentes formas de lucha. ¿Y por qué decía lenguajes? Diferentes discursos, porque el discurso de la inclusión, ¿cuál era antes? Si acaso el de la desigualdad social. Y antes de la desigualdad social, bueno, también tenemos por ahí el discurso de la pobreza. Entonces, como pueden ver, se recicla de nuevas formas esa misma lucha entre los que valen y no valen, pero quieren valer y por eso es que luchan. Pues se reciclan en los esclavos, en los obreros, en los campesinos. Se le llama inclusión, pobreza, desigualdad social. Diferentes momentos de la historia se va denominando en diferentes lenguajes lo mismo. Pero es que hay ¿dónde está lo eterno, lo infinito allí en esas luchas? Lo verdadero está en que lo que prevalece es el sueño de la libertad, el sueño de la igualdad, no en un sentido pues tan fetichizado como se trae en esta sociedad, sino en un sentido real, ahora sí que real, a partir de las situaciones que vivimos, luchar por eso, soñar por eso, los esfuerzos fracasados o no, se recuerdan. El corazón está de ese lado. El corazón amplio jamás estará del lado egoísta de los poquitos que tienen mucho, o de la gente que dice que vale y los demás no, o de la gente que siempre tiene necesidad de sentir que alguien está abajo de ellos para pisarlos o mirarlos por encima del hombro. Eso no tiene corazón amplio. El corazón amplio está con el lado positivo de la historia, con el que sueña de forma amplia por ese mundo diferente, más justo. Entonces, podríamos pensar que a través de toda la historia ha habido una gran desigualdad, pero lo que vale en esa historia
No es toda esa historia triste de gran desigualdad, guerras, despotismos, abusos. No es lo que vale la pena. Lo que vale la pena son esos esfuerzos que brotan en diversas ocasiones. Muchas de ellas son visibles. No son visibles. Y vale la pena ver, valorar esos lugares singulares a partir de los cuales explotan como verdades eternas e infinitas esos sueños. Bueno, eso lo digo para no ya ponerle poesía, ¿no? Porque pues nos hace falta el otro lado del matema y será parte de palabras diferentes o formas de pensar diferentes. ¿Y qué me refiero con el matema? Pues vean la división. El 6 entre 3, el 6 está abajo. El 6 se impone al 3, 6 tercios. Un matema es el siguiente. El 6 dice que vale mucho porque está arriba del 3, pero el 3 lo puede dividir y convertir al 6 en 2. Ok, el 3 desaparece y también desaparece el 6, pero se convierte en 2 y entonces ni uno ni otro. Y el amo, que es el 6, pierde más porque el 3 pudo dividirlo. En forma de matema, ahí lo tienen, ¿no? Bueno, estoy seguro que es la primera vez que se atraviesan con este tipo de cosas tan curiosas que les dice este maestro. Pero sigamos, miren, vayamos. Ok, miren, ¿lo ven? ¿Se ve el libro? Sí. Sí, Este es mi libro. Lo saqué en 2013. Ajá. Me ha dado muchas satisfacciones este libro. ¿Y cómo lo podía hacer si no hubiera habido corazón, verdad? Bueno, el punto que les quiero comentar acerca de la inclusión es que, y estamos a buena hora, mirad, son 7:30. Es que este libro, cuando dice los niños vulnerables, una perspectiva crítica, se está concentrando no en horadar o masoquista o sádicamente estar allí sacando a la luz los sufrimientos de los niños o estar morbosamente dando un recuento o una descripción de sus sufrimientos. No va por ese lado. Cuando digo los niños vulnerables, es de que existe una tremenda responsabilidad de la sociedad, de los adultos, una tremenda responsabilidad de cómo se han arreglado las cosas para pues descuidar a nuestros niños. Dice Adorno en una de sus libros, y esa frase tengo que rescatar exactamente donde la dijo, pero dijo de la forma de que una sociedad trata a su niñez, se deduce su grado de civilización, de que es capaz. Palabras fuertes. Porque entonces llegaremos a la conclusión de que digámoslo así, esta sociedad no ha sabido tratar bien a sus niños. Por supuesto. Entonces me dedico a hacer una crítica muy fuerte, medio feroz, no sé si feroz, salvaje, no sé si salvaje, yo lo único que sé es que fuerte. A que esta realidad se trata de ocultar, así como el discurso de la inclusión
termina siendo inofensivo y valen más los procedimientos de inclusión que las personas mismas y las situaciones mismas a considerar cuando se hace el esfuerzo de la igualdad. Así igual, en este libro planteo que al ocultar la realidad de los niños vulnerables, la sociedad lo oculta, comete un daño doble. No nada más es el daño ya infringido, sino también el daño de hacer invisible, de que no se vea, de que mejor mirar a otros lados. Miren, les voy a poner un ejemplo. A una escuela, una niña sin bracito iba a tomar sus clases. Y pues la maestra tenía que estarla integrando, haciendo esfuerzos a diario. Y platicó con el grupo, etcétera. Pero cualquiera que se aproximara a esa realidad, pues diría, ay, qué triste, o ay, qué feo, o ay, me da sentimiento. Pero después voltea la mirada. Pero ya cuando se trata de involucrarse de veras, como esta maestra lo hizo, pues mucha gente tiende a mirar a otros lados. A eso es lo que me refiero. Y no nada más pasa con este caso que les estoy platicando, pasa con muchísimos niños vulnerables. El problema entonces de la inclusión también es un problema que atañe mucho a la sociedad. Y es que la tesis de la que parto es de que la sociedad fundamentalmente es una mentira. Está muy interesante ese planteamiento, pero hay que saber entenderlo. Ajá. Y yo creo que sí vale la pena fijarse en eso, porque es de Teodoro Adorno. ¿A qué se refiere Teodoro Adorno cuando dice que la sociedad es una mentira? Se refiere a que en las percepciones inmediatas que nos llegan a través de los medios de comunicación, en nuestra formación, a través de nuestra vida de niños o adolescentes o más adultos, nos llegan constantemente el mensaje de diferentes representaciones de la sociedad, pero esas representaciones son elaboradas, tienen una elaboración histórica, y entonces en ese sentido es una mentira, porque esa totalidad que se llama sociedad es elaborado y entonces si no tuvimos en nuestra educación de pequeños o de adolescentes o jóvenes, no tuvimos la oportunidad o las herramientas para ser críticos, distanciados de esas ideas, de esas representaciones acerca de cómo es la sociedad en general. Y entonces se nos dice que la sociedad está hecha de roles, que cada institución, que cada persona cumpliendo sus funciones adecuadamente, es posible que mejoremos todo. Y eso es una imagen de la sociedad que se nos ha vendido, muy predominante, por cierto, que si escarbamos, detrás de ello está la sociedad que compra y vende mercancías. El caso es entonces que la sociedad es una mentira, no nada más en el sentido de que se nos socializa, se nos inculca una educación donde desde niños se nos da una imagen falsa de la sociedad, sino además se nos dice que tenemos que respetar esa imagen, tenemos que convenir que eso es real y tenemos que adaptar nuestros pensamientos y nuestras acciones a esa lógica de funcionamiento de esa sociedad. Por lo tanto, sí tiene su dosis, no nada más es una idea en el aire la que se nos da en la cabeza como lavado de cerebro, sino tiene su dosis operativa real. No nada más se nos dice, así es la sociedad, sino también se nos obliga a decir, actúa así, 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 así. Adentro de este sistema o de esta forma en que están arregladas las cosas, actúa en esa lógica. En ese sentido, pues tenemos, entonces es una mentira en el sentido de que
bueno, que no toda la gente está convencida de exactamente obedecer y todas las premisas, porque es algo simplista. Pero nos conviene decir, pensar, sentir que entendemos ese funcionamiento de esa sociedad, porque es el poder. En primer lugar nos conviene. En segundo lugar nos conviene porque ¿quién quiere pasarse como anormal? ¿No? Nadie quiere pasarse de anormal. Todos queremos pasar como personas normales. Es parte del juego social. Se juega, por lo tanto, a ser normal. Y entonces ahí viene la mentira de la convención. Decimos buenos días porque no nos conviene, compramos y vendemos porque nos conviene, votamos por nuestros dirigentes porque nos conviene, pero así de que estemos muy convencidos, muy de acuerdo con esas ideas, especialmente quienes no disfrutan de las riquezas económicas y simbólicas de esa sociedad, pues no tanto, ¿verdad? Quienes no disfrutan de ese núcleo económico y político próspero, pues tienen sus opiniones, tienen sus diferencias, por supuesto. Y por supuesto que para ellos la sociedad será más una mentira mientras no vea esos beneficios que le prometen, ¿verdad? Es muy normal pensarlo así. Todo el pensamiento sociológico de Theodor Adorno gira alrededor de esta idea negativa de la falsa totalidad de la sociedad, a la que siempre hay que estar viendo que detrás de eso existe una disonancia cognitiva, emocional y hasta social, con lo cual tenemos que enfrentarnos, sabiéndolo pensar y sabiendo qué hacer. Esa disonancia real que le llama no identidad es a lo que debemos poner más atención. Bueno, pero entonces les estoy hablando algunas locuras, les estoy compartiendo algunas locuras. Más en cristiano, vamos a ponerlo en cristiano. Se nos da una imagen de la sociedad y no toda la gente está convencida con esa imagen de la sociedad. Sin embargo, estamos obligados a jugar con gran parte de las reglas de esa sociedad. Estamos obligados. Las resistencias no se crean que nada más son de esos que salen con las pancartas en la calle, yo no quiero esta sociedad. No, las resistencias las vemos en los alcohólicos, las vemos en la violencia, las resistencias, los no convencidos, por llamarlo de alguna forma, o los que piensan diferente, los vemos también en los delincuentes, también los vemos en las personas que se sienten frustradas, en todos ellos. No sé por qué está sonando. O sea, lo estoy poniendo, por decirlo así, en lenguaje, ¿qué decirlo? En cristiano, que me entiendan así lo más posible que me entiendan, para no estar enredando con palabras difíciles, ni menos, yo no quiero espantar, nada más demostrar que puede servir para pensar estas palabras que a lo mejor elevan a un nivel así que dijimos, híjole, pero no hay que preocuparnos por eso. Yo creo que se puede poner en cristiano, miren. Entonces, nos conviene estar con esas reglas del juego político, electoral, que de todas formas no podemos, o económico, que de todas formas no nos podemos deshacer de esas formas de operar las cosas en la sociedad, no nos podemos deshacer. Sin embargo, no podemos negar que ya sea nosotros o el vecino o más gente, en sus diversas formas, este sistema, esa sociedad le da insatisfacción. A unos menos, a otros más, a otros les da mucha satisfacción.
Dice por ahí una frase, los ricos también lloran, pero la mayor parte de ellos está como pez en el agua. Y también podría decir una vez en una estación de radio, una viejita de 80 años le estaba diciendo a la locutora, señorita, yo aquí en mi cuarto, mide 2 por 4 metros, 2 por 5 metros, no menos, 2 por 4 metros. Estoy aquí en el radio escuchándola y mire, yo soy feliz, soy feliz. Bueno, la locutora no le creyó a la viejita, pero tampoco es de pensar que todos los pobres tienen toda la libertad de ser felices y los ricos, pues también lloran. En general, los ricos están como pez en el agua y la pobreza se sufre, en general, ¿eh? Yo creo que es bueno decirlo como son las cosas, ¿no? Y como los de abajo, los pobres, sufren esas desventajas, eso también lo hacen. Es bien interesante ver ahorita en el Zócalo que están los de Frena, muchos de esos indigentes que metieron a las casas de acampar, los fifís. Es bien interesante ver que esos indigentes están chaparros, flacos. O sea, hay algo real en la genética del cuerpo, de que después de varias generaciones, no sé si una, dos o tres, el cuerpo se chupa, se hace chiquito. ¿Ustedes sabían que los japoneses eran más de menos estatura, considerablemente de menor estatura de lo que son ahorita, hace 100 años? O sea, ahorita ya están altos. O sea, es real que las sociedades en crisis, sus miembros se tienden a chupar y a hacer más chaparros. Es una cosa biológica increíble. Pero es increíble entonces ver cómo están flaquitos, pues los indigentes, chaparritos flaquitos. Caray. Y bueno, se ha demostrado que los ingleses, los norteamericanos en los últimos 100 años han crecido bastante, ¿no? De estatura. Y por ahí están las estadísticas. Los mexicanos están por ahí también en esas estadísticas. Bueno, pero entonces el punto de la sociedad falsa con los niños vulnerables es de que pues se ha cometido un terrible crimen al ocultar todos los sufrimientos de los niños desaventajados. No hablo de los niños de la calle, hablo de los niños en general, y conforme nos vamos aproximando más a los pobres, se van acumulando diferentes vulnerabilidades en todas esas capas sociales bajas. Se van acumulando y llegué a un recuento de unas 29 vulnerabilidades. Y se las voy a decir. Vulnerabilidad de tener papás migrantes. Vulnerabilidad de tener papás en la cárcel. Vulnerabilidad de tener algún defecto físico. Vulnerabilidad, bueno, cualquier defecto físico. Sordera, falta de algún brazo, pies, alguna deformidad en la cara, etcétera, etcétera. Vulnerabilidad de que hayan sido de niños objetos de torturas. Vulnerabilidad de que son enfermos frecuentemente. De que se enferman de forma crónica. Vulnerabilidad de que están desnutridos. 29. Incluso vulnerabilidad de tener algún problema de alteración de no poder estar en sus 5 sentidos y la inteligencia pues haya un déficit. Por ahí dice un recuento de 29. Bajo diversas combinaciones de estas 29 vulnerabilidades, entre más vamos bajando en el poder adquisitivo de las familias, más vamos viendo la presencia de estas vulnerabilidades. Pero mi principal estadística no iba por ahí. Mi principal estadística fue por el lado de que les preguntaba a las educadoras,
has tenido en tu experiencia, porque le pregunté a educadoras de 5 años o más de experiencia, ¿has tenido en tu experiencia niños vulnerables en tus salones? Y responden la mayor parte 1 o 2. Y la mayor parte, ¿no? De 1 o 2. Y en cada grupo era para que me dijeran de cada uno de los grupos que tuvieron, que multipliquemos 5, 2 grupos. Bueno, si tuvieron 10 grupos mínimo en su experiencia, era para que nos platicaran de esos 10 niños. Pero hay una especie de tendencia a la negación de las vulnerabilidades de los niños, porque de 60 educadoras, solamente de esas 60, 20 pudieron decir que tenían 1 o 2 niños vulnerables, las demás no tenían. Y luego se quejan tanto de que son latosos o son violentos, pues no se les cree, ¿verdad? También los niños latosos o violentos son una especie de daño también. También puede ser pensado. O sea, los niños a incluir pueden ser de muchos tipos y hay que saber tener la mente amplia para todos esos diversos tipos de niños. Ese es el punto. Entonces, la mayor parte miente porque hay 2 cosas, hay 3 cosas bien importantes. No, me van a pasar a mí más trabajo y yo no quiero eso. O me van a pedir que yo hable sobre eso, me van a pedir cuentas y en ese campo yo me siento muy insegura porque en realidad no he tenido muchos éxitos, ha sido un gran problema para mí. Y sí es un gran problema para las educadoras atender niños con alteraciones o especiales en sus salones. Sí es un gran problema. En primer lugar, se callaban por miedo de que hayan repercusiones sobre su vida laboral. Pero en segundo lugar, es una cosa de que ellas mismas en su vida han negado, han tendido a negar esa realidad. Muchas veces los canalizan, no quieren saber y los canalizan con el psicólogo. Les hacen diagnóstico y les piden a los directores que no entren en esa escuela o se los den a otros maestros. Y si ya no queda otra y ya está allí, amén de si no nada más lo marginó, lo dejó en un rinconcito estudiando aparte de los demás porque no quiso saber nada y con que no molestara es suficiente. Los verdaderos casos, les voy a decir, de esos 20 que sí reconocieron haber tenido, yo creo que de esos 20 casos apenas y unos 10 se les avisoraba un poquito de compromiso, un poquito de vocación, amor por incluir a los niños vulnerables, por atenderlos, por considerarlos. Son de 60 solamente 10 y hasta eso, de esos 10, pues 3, 4 verdaderamente comprometidas, pues muy poquito. ¿Cuánto viene siendo? Del 60 vamos a ponerlo al 100. Yo digo 10%, de cada 100, 10 son comprometidas, tienen amor. Y entonces yo de esos casos identifico 3, ya les estoy diciendo el libro. El libro se está vendiendo en las librerías, valga la redundancia, pero no hace daño estar repasándolo, sobre todo en su parte más interesante, que es ya la descripción de situaciones, el análisis de situaciones. Eso a lo que tanto les invito yo a respetar mucho, a esas situaciones y sus sujetos. Menciono 3 casos y lo podría dejar para lectura, pero mejor les facilito así sin necesidad de darles un resumen extra o una tarea extra, pues ahorita mismo se los platico. Y todos fueron entrevistas, ¿no? La primera era una niña de 6 meses
cuya mamá había muerto hacía 3 meses y había muerto a pesar de que el doctor le dijo que no se podía embarazar, que podía salir, podía morirse el niño, podría salir defectuoso y ella también podía morirse. Pero a pesar de eso se embarazó y a los 3 meses de haber concebido a la niña murió ella, la mamá. Yo fui a visitar, a hacer las entrevistas a los tíos y abuelitos cuando la niña tenía 6 meses, o sea, no, perdón, era Iván, era niño y ya tenía 6 años. Bueno, el caso es de que Iván tenía un defecto en las piernas y no podía caminar bien. Fui a un kinder allá en la colonia Nueva Aragón, una colonia marginada, donde no tiene muchos años, donde les acaban de pavimentar esa calle. En fin, fui, toqué, pum, pum, pum. Era una casa normal, me sorprendió que no tuviera pues al típico Winnie Pooh o campanita ahí afuera o su letrero. La explicación que me dio esta educadora, que era mi alumna en uno de los cursos hace ya más de 7 años, la explicación que me dio es que le cobraban el municipio 200,000 pesos por el permiso. ¿Ustedes creen? Entonces, como le cobraban eso, pues decidió admitir a los niños en las mañanas y que los papás fueran a dejarlos. Abría, cerraba la puerta y ellos los recogían y, digámoslo así, un kinder ilegal, ¿no? Por ese abuso de 200,000 pesos para pedir para una licencia, imagínense. El caso es de que esta educadora, con todo el amor del mundo a Iván, que él tenía un defecto en las piernas, lo apoyó, se puso de acuerdo con la abuelita, porque la mamá había fallecido. Y había fallecido, obviamente, un poquito después de nacer Iván. Entonces, con la abuelita se ponía de acuerdo y también se ponía de acuerdo con el hermano de la fallecida, o sea, con el tío de Iván. Y él tenía el problema de que no nada más necesitaba muletitas, sino que necesitaba una operación y le cobraban por esa operación 260,000 pesos. ¿De dónde le iban a sacar si no tenían dinero? Iban constantemente a hacer cola a una institución donde podían hacer generosamente una rebaja, pero se tenía que esperar el tiempo necesario, pero estar yendo a las citas que le estuvieran dando el seguimiento, y si bien le iba, dentro de 2 años lo iban a operar. Ya no supe si se le operó a Iván o no. El caso es de que para atenderlo, de que no fuera empeorando ese defecto genético en la piernita, para que no fuera empeorando Ivancito, lo tenía que ir constantemente a consultas médicas a la institución pública. Y la abuelita y la educadora y el tío hicieron una red muy eficaz. El tío en su coche y pagaba lo que haría falta, la abuelita estando llevándolo allá a sus consultas y esperando el momento de la operación, que le cobraban por algo así de 30,000 pesos. Ya no supe si lo llevó a operar, insisto. Y la educadora haciendo de sus terapias allí en el kinder. Yo llegué a hacer la entrevista y Ivancito ya había acabado de hacer su terapia, los ejercicios que ella había estudiado ahí lo que pudo, porque pues no era experta, sin embargo, le echó la inquietud de aprender y vean, ¿no? Lo que es la vocación. Ellos 3 hicieron una red muy eficaz. Y este es el primer caso que les estoy compartiendo de que las redes sociales sustituyen o pueden llegar a ser fuertes. Es un elemento fuertísimo, muy importante para proteger a los niños en riesgo.
las redes. Uh-huh. Ese es el primero. Si no hay algún comentario o planteamiento, paso al segundo. Pues yo solamente quería comentar, Sí. retomarlo. Sí, sí. Con lo de la lectura, porque recordé que venía una parte donde decía que para lograr la inclusión teníamos que tener en cuenta dos elementos, que era lo de la igualdad de que todos valíamos lo mismo y teníamos los mismos derechos, pero también teníamos que tomar en cuenta la diversidad de que todos teníamos necesidades diferentes y que pues éramos diferentes. Y decía que solamente podíamos llegar a lograr esta inclusión si cambiábamos nuestra mentalidad, si nos volvíamos más humanistas y si dejábamos de ser menos, bueno, si dejáramos de ser narcisistas y teníamos más corazón. Entonces creo que usted ahorita nos está dando un buen ejemplo, ¿no? Porque como dice, la educadora no tenía pues los conocimientos muchos conocimientos y sin embargo pudo ayudar por su buen corazón o por su buena iniciativa. Exacto. Sí, y la cosa es de que las condiciones se ofrecieron, ¿verdad? Porque uno puede tener muchas ganas, pero no tener condiciones. Si se fijan, ahí tenía una red, pues más o menos completa, Iván. Pero si les falta uno, pues ya no. La abuelita quizá pudiera hacerle las terapias, pero no de forma tan efectiva como pues alguien que estudió algunos años y le echa ganas a su profesión, ¿verdad? Sí, o sea, de repente se vuelve un tipo de echándole ganas, sí podemos hacer cosas buenas, ¿no? También, por mucho que queramos, nos vence la adversidad. Por mucho que queramos, hay veces que las barrerotas son grandotas, grandotas. Bueno, pero es nada más interesante la reflexión, y yo les pido que sospechen mucho de estos discursos que dicen, teniendo los valores, ya es bueno. No, no, también hace falta la lana, ¿no? ¿No? Las condiciones. Bueno, sigo al segundo caso, porque si no, no los voy a acabar. El segundo caso, fíjense, es también muy increíble. Y ustedes pueden constatarlo acá en el capítulo 4 de mi libro. Sí, es que ahí en la biblioteca Elías tiene. Ahí lo pueden pedir para cuando entremos de la pandemia. Ok. También, bueno, miren, este caso es de también una educadora, una alumna, pero en este caso era de lleno su papel, era más de madre y cuñada. ¿Por qué? Miren, resulta que ella se dio cuenta que su cuñado, el esposo, el hermano de su esposo, estaba abusando sexualmente de su niña de 6 años. Se dio cuenta. ¿Y qué creen? Pues que lo denuncia y lo meten a la cárcel. El esposo, pues toda la familia del esposo se le echó a ella encima. El esposo se dejó llevar por la familia, terminaron divorciándose y ella vivió una serie de cosas pues, muy fuertes, muy pesadas por defender a su hija. ¿Eh? Qué fuerte es, porque ella nos estaba platicando que pues la trataban muy mal, que la amenazaban incluso de muerte y también pues sí, la amenazaron de muerte la familia de él. Él prefirió divorciarse, y ella
llegó mucho la culpabilidad, una gran culpabilidad por haber metido a la cárcel a su cuñado. Oigan, véanlo desde todos los puntos de vista. Bravo a esta señora. Hizo bien. Ay, jale. No, pero tenemos una serie de telarañas. Como la película esto de Sangre por Sangre. No sé si ya la vieron. De los chicanos. Que tienen como máximo no traicionar a la raza. Sangre por Sangre. Trata de que un miembro de la pandilla ya de los chicanos de Estados Unidos denuncia a otro mexicano pues de que fue el que mató pues a un gringo, y entonces toda la pandilla se le echa encima, pero no hizo más que pues decir una verdad y querer reparar una justicia, pero para los parámetros de valor de la pandilla era una traición. Yo creo que hay que saber ver los valores que valen la pena. Esta persona entonces, cuando sintiéndose culpable de que hayan metido a su cuñado a la cárcel, le dijimos fuertemente que hizo bien y que se siente orgullosa de eso, que no le importara si le hablaban o no la familia de él, porque decía, ay, ya ahorita ya me llamó y como que más o menos ya me hablan bien. Hombre, pues que en qué mundo estamos entonces. Es un caso muy fuerte de que de esos casos también de que de repente no sabemos cómo aprender de ellos, ¿no? Pero en este caso es pues tener una jerarquía de valores a prueba de situaciones, una jerarquía de valores clara, ¿no? Y ahí está un ejemplo de ella. Adelante, Fernando. No, se activó, profe. Ah, bueno. Bueno, esa es el segundo caso. La de pues la mamá de la niña violada. En alguna ocasión asistí a una plática. Es bien interesante asistir a pláticas de padres de familia, especialmente de estas de que yo no me considero doctor corazón, pero esa vez les hablé de los adolescentes y les gustó y pues se les salían las lágrimas y me agradecieron que les haya hablado pues de la necesidad de los adolescentes que se sientan cercanos de veras a los padres, porque la sociedad nos lo roba. Me acordé porque es bien importante esa dimensión en el espacio de padres de familia. Son potencialidades. Ustedes como maestros deben saber, especialmente en educación básica, si es que trabajan en ese nivel, deben de saber que los padres son un campo de acción muy específico y muy potente, muy válido, muy legítimo y muy presente en la educación. En varios ámbitos, en varios niveles. Finalmente les voy a decir el tercer y último caso que expuse, y de los tres casos hay que aprender. Aquí se trató, ahora sí, de un niño de 6 meses. Su mamá hacía 3 meses que fue metida en la cárcel porque la agarraron de noche con una niña que no era, mejor dicho, de día, en una mañana, todo el día anterior, habían estado buscando una niña de 3 años y ella lo tenía allí, pero como ya era tarde, dice, pues no la fue a dejar a su casa, estaba jugando con su hijo. Bueno, ¿con quién? Con un primito. Bueno, el caso es de que esta
esta persona la metieron a la cárcel. Ajá. Yo creo que era alumna, nunca me lo quisieron decir, pero creo que era alumna de la UPN. Apenas me lo estoy planteando de esa manera. Es interesante cómo se va reconstruyendo al pasar el tiempo diferentes cosas. Bueno, el caso entonces en que ella fue acusada de secuestro y la metieron a la cárcel porque ella, según decían los familiares, porque con ella no la entrevisté, sino a los familiares, decían que pues ya le decían a ella, ya vela a dejar, te van a decir algo. Y al otro día en la mañana iba a ir a dejarla, pero vio a una bola de gente que estaba buscando a la niña, dijeron, ahí está, y ella por miedo corrió, pero la agarraron y ahí es donde empezó todo. Entonces su hija de 3 mesecitos, pues se quedó al aire, por decirlo así, al cuidado de las dos abuelitas. Una de ellas trabajaba en un tianguis y metía a la niñita chiquita de 6 meses, la metía debajo del ¿cómo se llama? Del puesto de jitomates, y ahí la pobre niña ahí toda la jornada ahí abajo con su mamila y, y cuando podía, mejor dicho, la otra familia, según eran unos días que ya la cuidaba, y la otra familia del papá la cuidaba a la niñita de 6 meses. El caso es de que durante también gran parte del día, la señora que vendía en el tianguis se eh, tenía que irse a trabajar a otra cosa y dejaba 6 horas a la niña sola al cuidado de otra niñita de 6 años. Imagínense, una niña de 6 años cuidando a una niña de 6 meses. ¿Cuáles son las repercusiones? 6 años cuidando las 6 horas. A ver, y estas realidades no las vemos. La de Iván o la de la niña violada. No vemos esas realidades. Los niños crecen mal. Mal. Ya a estas alturas no sé cómo haya crecido. Estaría interesante darle seguimiento. Después de ya unos 7 años, ¿no? Ya de tener 7 años, 8, la niñita esta. El caso entonces es de que ya cuando yo detecté más las cosas, en realidad sí eran una familia de secuestradores, ¿eh? Y yo allí tengo un sexto sentido de sobrevivencia y me fui de puntitas y les dije hasta luego, gracias y que me voy, ¿no? Porque estaba ahí, pues adentro de la casa entrevistándolos. La sociología tiene también sus vetas peligrosas, sí, no hay duda. Hay que tener mucho cuidado. Yo pues sí, se trataba en un momento dado de justificar de que pues ellos no supieron manejar la situación, de que han tratado de hablar con los jueces, no los han convencido, etcétera, etcétera. No sé si todavía sigue en la cárcel. Para el caso es de que esta niña pues crecía pues de forma deplorable, sin el cuidado suficiente, y un niño sin cuidado es un niño que de grande no tiene sentimientos y tiende mucho al crimen, ¿no? Bueno, cuando son mujeres, tiende mucho a tener una familia tan traumada como ellas. Uh-huh. El caso es que entonces yo cuando me estaba preguntando de dónde se originó todo esto, a mí me costó mucho trabajo llegar a esa conclusión, pero al fin llegué. Todo se originó cuando 5 años atrás había muerto el que era el patriarca de la familia. O sea, el bisabuelo, los hijos, los nietos y los bisnietos. Eso era una familia grande. Yo nada más fui a enfocarme a un pequeño segmento. Desde que murió ese patriarca, la familia se desintegró.
ellos se empezaron a pensaron que iban a ser capaces de meterse a ese negocio del secuestro y pues no salieron mal porque encerraron a la nieta. Ahora sí, de que la mamá de esta, o sea, de la niña bisnieta, pues era la nieta del patriarca, ya fallecido. Desde ahí, desde esos 5 años, para la actualidad del momento de la entrevista, la cosa se descompuso mucho y había muchas peleas entre hermanos, ya había desintegración entre todos. El papá era factor de cohesión, gracias a él la familia se mantenía unida, respetuosa, funcional, pero cuando él faltó, se deshizo todo, ¿no? Y esa fue la consecuencia y de rebote le tocó a la bebé de 6 meses. ¿Verdad? De esa forma, entonces, como explico, cómo a partir de un suceso donde hay un patriarca, hay una descomposición social que impacta, hace fuerte a los más chiquitos. Uh-huh. Esos son los 3 casos de niños vulnerables. Como colorario final, yo les doy un consejo de perspectiva. Cuando se habla de inclusión, siempre hay 3 términos: marginación y exclusión. Inclusión es cuando están adentro, exclusión es cuando están afuera, marginación es cuando están en los márgenes. Y esos procesos ocurren por acumulación de diversas vulnerabilidades. Yo conté 29. Y entre más se juntan, más daño hace, más sufrimiento es, incluso la muerte. Entonces también, conforme vamos a las capas económicas más bajas, pues se acumulan más las vulnerabilidades en más gente, en los que no tienen dinero. Eso no significa que forzosamente sea así. Puede haber alguien de clase media que tenga vulnerabilidades bien fuertes en sus niños, no sé si acumuladas. Hasta podría ver las estadísticas donde en clases medias tienden a acumularse a combinarse y acumularse algunos tipos de vulnerabilidades, mientras en las bajas otras combinaciones. Son estudios que haría falta hacer en lo posterior. Pero bueno, ahí está este pequeño tema de las crisis educativas con el tema de la inclusión. Bueno, pues entonces ahí lo dejamos. En fin, seguimos con eso.